Muy buenas a todos. Bueno, pues en este vídeo vamos a aprender cómo implementar en nuestro proyecto de Angular las rutas o routing. Hasta el momento, nuestro proyecto, de la forma en la que hemos estado trabajando, ha sido la siguiente. Hemos tenido el componente principal en el app component, hemos ido inyectando los diferentes módulos que hemos ido implementando y los hemos ido visualizando según lo hemos ido implementando. Sin embargo, nuestra aplicación, como podéis ver aquí, tiene una barra de navegación que cuenta con tres opciones: la opción de inicio, la opción de tareas y la opción de dashboard. Es decir, nuestra aplicación va a contener diferentes URLs y en cada una de estas URLs pues se va a cargar un componente específico. Y eso es lo que vamos a conseguir implementando las rutas en nuestro proyecto. De tal forma que cada vez que se acceda a una de estas rutas, se cargará un componente específico. Por ejemplo, vamos a tener una ruta para el login, otra ruta para el registro, la página principal, una ruta para poder acceder a las tareas que hemos creado. También vamos a tener una ruta para el dashboard y dentro de este dashboard vamos a mostrar un componente u otro según lo seleccione el usuario. Vamos a mostrar el componente de estadísticas o el componente del perfil del usuario. Antes de comenzar para implementar la ruta, tenemos que asegurarnos que cuando hemos creado nuestro proyecto con el ng-new, pues hemos configurado el routing, ¿vale? Podemos ver si nuestro proyecto cuenta con el routing activado. Si tenemos dentro de nuestro proyecto del src app, tenemos un archivo que se llama approutes. Este va a ser el archivo principal donde vamos a definir las diferentes rutas que va a utilizar nuestra aplicación. ¿Qué es lo ideal? ¿Cómo es lo ideal? ¿Qué es lo ideal para implementar esta ruta? Lo ideal sería que cada una de esas rutas estuviese asociada a un componente específico que se encontrase dentro de un contenedor llamado page, de tal forma que estos componentes, ¿vale?, están asociados a una URL y posteriormente estos componentes pues incluirán o inyectarán otros componentes específicos de dicha página. Es decir, la idea de lo que vamos a hacer hoy es la siguiente. Vamos a tener nuestro componente principal, el app component, el cual solamente va a tener la etiqueta router outlet. En esta etiqueta será donde vamos a inyectar el componente asociado a la ruta a la que acceda el usuario. Por ejemplo, cuando acceda a la ruta home, pues se cargará la página home, que es un componente, y esta página, este componente, a su vez lo que hará será inyectar los componentes taskList y taskResume, porque el objetivo del home es mostrar cuáles son las tareas que tiene el usuario para realizar hoy. También vamos a tener una página de NatPhone. Esto es erróneo. En esta página pues no se mostraría ningún componente, no se añadiría ningún componente. Se mostraría la información del componente y ya está. Después vamos a tener una página que es la página de task. Este componente a su vez lo que va a hacer es inyectar tres componentes. El formulario arriba, debajo del formulario vamos a tener el listado de tareas y este listado de tareas, como ya hemos implementado, a su vez lo que hace es llamar a otro componente hijo que es el taskResume. Además también vamos a tener una URL para el dashboard, la cual pues va a cargar el componente dashboard y dentro de este componente vamos a mostrar dos enlaces para que se cargue a su vez el componente profile o el componente stats. Esto lo vamos a ver mediante rutas anidadas, que es lo último que vamos a ver. Y por último también vamos a tener la ruta de login y de registro, las cuales pues mostrará el formulario de registro y el formulario de login. Bueno, pues para implementar las rutas
lo primero que tenemos que hacer vamos a configurar el archivo de app-routes. Como he comentado antes, nosotros hasta el momento hemos estado trabajando con un único contenedor, que es el contenedor de components, donde aquí hemos ido implementando los diferentes componentes que hemos ido desarrollando, como por ejemplo todos los componentes asociados a las tareas, el de barra de navegación, el pie de página. He añadido un nuevo componente que es dentro de Dashboard, porque vamos a mostrar el perfil y las estadísticas en componentes separados. Y además, otro cambio que yo he realizado en mi proyecto ha sido el siguiente. He añadido un componente para cada una de las URL o de las rutas que vamos a configurar ahora. Y van a ser estos componentes los que van a inyectar, estos componentes que están aquí en el page, los que van a inyectar a los componentes anteriores que hemos implementado. Con el ejemplo que vamos a hacer a continuación se va a ver más claro esto. Entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer es en el app-routes vamos a configurar las diferentes rutas que tiene nuestra aplicación. Para ello, lo que vamos a hacer es añadir en este arreglo de rutas, pues vamos a añadir las diferentes rutas. Para definir una ruta, lo que vamos a hacer es crear un objeto ruta que está compuesto por un path y tenemos que indicar el path de esta ruta, por ejemplo, el path home, seguido de el componente que queremos que se cargue, que queremos que se asocie a esta ruta. En este caso, esta ruta, ¿vale? Cuando el usuario acceda al home, lo que vamos a hacer será cargar el componente home component, ¿vale? De manera automática ya se me ha hecho aquí el import. Pues vamos a hacer lo mismo con el path de las tareas. Con el path del dashboard. Vale, esto está erróneo. Aquí va dash component. Vamos a incluir también la página 404 de not found. Y además vamos a añadir la siguiente redirección. Vamos a redireccionar al usuario cuando acceda a la ruta raíz, es decir, al localhost y el puerto, ¿vale? Cuando acceda a la ruta raíz, lo vamos a redireccionar al home, al path home. Para ello, pues vamos a poner el path vacío, y esto hace referencia a la ruta raíz de nuestro proyecto, y mediante el redirect to lo que vamos a hacer es redireccionarlo a otra ruta, que es la ruta /home. Y vamos a indicarle también que el path coincida completamente. Y por último, lo que vamos a configurar es la página 404 de nuestra aplicación. De tal forma que si la página a la que el usuario intenta acceder no es el home, no es el task, no es dashboard, pues lo que vamos a hacer, o no es el not found, lo que vamos a hacer es redireccionarlo al not found. Para ello lo que vamos a hacer, importante, esta ruta tiene que estar al final del todo, porque se irá evaluando de manera secuencial. Entonces, si el usuario intenta acceder a cualquier otra ruta, y esto lo vamos a indicar con los asteriscos, con dos asteriscos,
Si intenta acceder a cualquier otra ruta que no sea ninguna de las siguientes que nosotros hemos definido aquí, lo que haremos es redireccionarlo eh, a la ruta not found. Y al igual que hemos hecho anteriormente, esta ruta tiene que coincidir al 100%. De esta forma ya tendríamos implementadas las diferentes rutas en nuestra aplicación. Podemos probarlo, ¿vale? Vamos a probar a ver si esto funciona. Una cosa que no he comentado es que os tenéis que asegurar que dentro del app config, perdón, dentro del app component, tengáis implementado el router outlet, ¿vale? Que por defecto viene ya implementado. Pues vamos a probar esto. ¿Por qué es importante? Volviendo a lo que acabo de comentar, ¿por qué es importante que en la app component tenga el router outlet? Porque este componente principal, el componente app component, si me fijo en el HTML, tiene la etiqueta router outlet donde se van a inyectar, según la URL, según la ruta, se va a inyectar un componente u otro. Es por ello por lo que ya no necesito que se muestren siempre el componente task list, ¿vale? Entonces, el componente task list en la barra de navegación y el footer lo vamos a quitar. ¿Por qué quito también en la barra de navegación el footer? Porque si se accede a la página de 404 de Not Found o al login o al registro, se mostrará la barra de navegación y no nos interesa. Quizá lo que sí nos interese es mostrar siempre el footer, ¿vale? El pie de página. Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a acceder a nuestra aplicación y vamos a probar de manera manual las diferentes rutas que hemos implementado. Por ejemplo, si accedemos a la URL raíz, fijaros cómo ha hecho una redirección al componente home. Se está cargando el componente home, nuevo componente home que he definido en page. Este componente home, pues la idea del proyecto es que muestre un listado de tareas del día de hoy. Por lo tanto, posteriormente, o lo podemos hacer ya si queréis, dentro de este componente home, lo que haríamos será inyectar, ¿vale? Vamos a inyectar al componente task-list. Posteriormente modificaremos la lógica del componente para que no muestre todas las tareas, para que muestre únicamente aquellas tareas que están relacionadas con el día de hoy. Entonces podemos inyectar el componente task-list, pero recordar que para poder inyectar un componente es necesario definirlo o importarlo en la clase de dicho componente, del componente padre. Entonces, en el import vamos a importar el como module y además vamos a importar también el task-list component. De esta forma, ahora cuando acceda al home va a aparecer el listado de tareas. Ya os digo, esto posteriormente lo modificaremos para que aparezca únicamente las tareas del día de hoy. Si os fijáis, la barra de navegación ha desaparecido, por lo tanto la barra de navegación también es importante que aparezca en dicho componente para que el usuario pueda navegar por nuestra aplicación. Entonces lo vamos a añadir también. Lo vamos a añadir también a el componente home. ¿Vale? Ha vuelto a aparecer. La siguiente ruta que hemos implementado es la ruta task. Fijaros cómo de manera correcta, ha cargado el nuevo componente que yo he implementado en Page, que se llama task. ¿Qué es lo que va a hacer este componente? Este componente, al igual que el home, lo que va a hacer es llamar a otros componentes que ya he implementado en el contenedor components. Concretamente, la funcionalidad que yo quiero implementar en esta URL es que aparezca un formulario y aparezca el task list. Por lo tanto, me voy a ir al HTML de mi componente y voy a añadir la barra de navegación, importante. Y además voy a añadir
el listado de tareas. De nuevo, tengo que importar dicho componente en el controlador o en la clase del componente task. Voy a añadir también el common module y voy a importar, como hemos dicho, el componente de la barra de navegación y el componente del listado de tareas. De tal forma que si ahora accedo a task, pues aparecerá el listado de tareas. En este momento no está apareciendo el formulario, ¿vale? Porque aún no ha sido, en esta versión de este proyecto, aún no ha sido implementado. Pero vosotros ya lo deberíais tener implementado y debería aparecer aquí el formulario. La siguiente ruta que hemos configurado, Home Task, también es el dashboard. Fijaros cómo se accede correctamente al dashboard. El dashboard, al ser una ruta que se encuentra dentro de la aplicación y que se le va a mostrar a los usuarios autenticados, pues también debe mostrar la barra de navegación. Por lo tanto, vamos a modificar su HTML y vamos a incluir la barra de navegación. Vale. Nos da un error porque tenemos que importar en el controlador la barra de navegación. Este componente vamos a implementar también ya en el HTML. Este componente va a mostrar un listado de elementos, va a mostrar un listado de elementos. Concretamente va a mostrar dos elementos o dos enlaces, uno a las estadísticas y otro a la configuración del usuario. Por lo tanto, vamos a dejarlo aquí ya incluido estos dos enlaces y posteriormente configuraremos de tal forma que cuando el usuario haga clic en una opción o haga clic en otra, se va a cargar debajo, justamente debajo, se va a cargar un componente u otro, ¿vale? Por lo tanto, este componente a su vez va a tener otro router outlet. Para que no dé fallo, vamos a modificar el controlador y vamos a importar aquí el router outlet. De tal forma, cuando yo acceda al dashboard, van a aparecer aquí las dos opciones y posteriormente lo configuraremos para cuando yo haga clic en estadísticas aparezca justo debajo el componente de estadísticas y cuando haga clic en configuración aparezca el componente de configuración. Esto es lo que se denominan rutas anidadas, porque dentro de dashboard voy a añadir otras dos rutas, ¿vale? Sigamos con la ruta que hemos implementado. La siguiente ruta es la página not found, que es una página que yo ya he maquetado y aparece el error de 404. Y podemos hacer la prueba de qué es lo que pasaría si el usuario accede a alguna ruta, ¿vale?, que no se encuentra configurada. Vamos ahora, de nuevo, nos vamos a ir al home. Nos vamos al home y si el usuario accede a cualquier ruta no configurada, fijaros cómo nos ha redireccionado del nuevo a la página de not found. Vale, pues ya estaría listo todo lo que es la configuración de la ruta de nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a configurar el componente de la barra de navegación para que cuando hagamos clic en inicio, en tareas o en dashboard, pues nos redireccione a dichas rutas, ¿vale? Para ello nos vamos a ir al componente barra navegación y vamos a modificar el HTML de nuestro componente. Aquí vamos a cerrar el resto de archivos que no nos interesan y nos vamos a centrar únicamente en el HTML de la barra navegación. Para que estos enlaces nos redireccionen a una de las rutas que nosotros hemos configurado, lo vamos a realizar mediante el atributo routerLink.
mediante router link. Y aquí vamos a tener que indicar la ruta a la que queremos acceder. Por ejemplo, cuando accedamos al task, a tareas, vamos a acceder al task. Cuando accedamos, el usuario haga clic en dashboard, vamos a acceder a dashboard. Y cuando hago clic en el inicio, pues va a acceder a home. Este texto que aparece aquí, que incluye el nombre de nuestra aplicación, también tiene un enlace. Vamos a configurarlo también para que cuando se haga clic nos redireccione también al dashboard. Ese enlace concretamente se encuentra aquí, en este hipervínculo. Vamos a modificar el href por un router link. Y de esta forma, pues fijaros cómo podemos navegar entre las diferentes pantallas de nuestra aplicación. Ahora mismo, ¿vale? No hay diferencia entre el inicio y la pestaña de tareas porque nos está mostrando el componente del formulario. Pero si modificamos el HTML del formulario, del componente form, task form, vamos a modificar la página de tareas. Y vamos a indicar aquí que además del task list se va a mostrar el task form. De esta forma vamos a importar también este componente en el controlador de la página, del componente página que hemos implementado. Y de esta forma sí podéis ver cómo ahora cuando accedéis al home únicamente se muestra el listado de tareas, pero cuando accedéis a tareas se muestra también el formulario de task form. De esta forma podemos ver que todo funciona correctamente. Vale, he configurado mal la redirección del Task Manager. Porque he puesto Task y esto es Home. Muy importante, que seguro que en estos momentos ya os está dando error, y es que estamos haciendo uso aquí de un atributo, una propiedad de Angular que no pertenece a HTML. Por lo tanto, os va a dar un error de que no reconoce el router link. Para solucionar este error lo que tenemos que hacer es importar dentro del componente de la barra de navegación, tenemos que importar el módulo de router link para que funcione correctamente, ¿de acuerdo? Ok, pues hasta aquí la parte de la configuración de rutas simples. Lo siguiente que vamos a ver es cómo configurar una ruta con parámetros. Imaginemos que tenemos un componente, que es el componente taskform, que nuestro objetivo va a ser pues, mostrar un formulario para editar una tarea. Imaginemos que queremos añadir una nueva ruta para que el usuario pueda acceder a dicho componente, y esta ruta va a recibir como parámetro el identificador de la tarea que queremos modificar. Sería algo tal que así. Imaginaros que hay una nueva ruta que es taskform o task edit, seguido de un parámetro que es el identificador de la tarea, ¿vale? En este caso la tarea 92. Pues vamos a ver cómo implementar esto para que se muestre el componente taskform y además cómo realizar las configuraciones en el controlador del componente para poder acceder o para poder obtener cuál es el identificador que se le ha pasado como parámetro. Lo primero que vamos a hacer es vamos a configurar una nueva ruta en nuestro proyecto. Para ello nos vamos a ir a la app routes y aquí vamos a añadir una nueva ruta. Importante, no se puede añadir al final porque si no, como esto se ejecuta de manera secuencial, nunca podremos acceder a dicha ruta. Entonces vamos a añadirla justamente debajo del dashboard. Vamos a añadir una nueva ruta que es task edit y vamos a indicar de la siguiente forma
que esta ruta va a recibir un parámetro. Mediante dos puntos y el nombre del parámetro, pues estamos indicando que dicha ruta puede recibir un parámetro. Este parámetro pues, va a hacer referencia al identificador de la tarea que queremos modificar. Y vamos a asociar esta ruta con el componente taskForm component. Nos falta una coma justamente aquí. Perfecto. De esta forma, si yo accedo a la nueva ruta, fijaros cómo se ha cargado correctamente el formulario de edición de la tarea. Vamos a ver ahora cómo podemos acceder a dicho parámetro, ¿vale? Cómo podemos tener este parámetro desde el controlador. Pues para ello lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al controlador del appform, perdón, del taskform, que lo tenemos implementado en los componentes. Y lo que vamos a hacer es importante, vamos a implementar el constructor de nuestra clase. Y este constructor va a recibir como parámetro, va a recibir un parámetro privado que le vamos a dar el nombre de ruta y va a ser de tipo ActivateRoute. Vamos a cerrar. Ahí. Ok, correcto. Y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a implementar la interfaz onInit, la cual nos va a permitir implementar un nuevo método, que es el método ngOnInit, que este método lo que hace es, o se ejecuta justamente después de recibir tanto los parámetros de la ruta como las propiedades de entrada. Si tuviésemos alguna propiedad de entrada, como por ejemplo una propiedad que se llame tarea de tipo task, y esta propiedad fuese de tipo input, porque no las envié, porque fuese recibir, porque la recibimos del padre, del componente padre, pues esta función se va a ejecutar justamente después de recibir todos los valores, de que nuestro componente reciba todos los valores, pero se ejecuta antes de que se renderice la plantilla de nuestro componente. Por lo tanto, este método es un método bastante importante y en él vamos a implementar toda la lógica que queremos realizar antes de el renderizado de nuestra plantilla. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es suscribirnos a los parámetros que tiene nuestro componente. Para ello vamos a acceder a el parámetro que hemos recibido como parámetro, que es el route, que este parámetro pues nos lo inyecta Angular, y tiene este parámetro tiene una propiedad que es paramap, que incluye todos los parámetros que se le pasa a la URL, a la ruta, y vamos a suscribirnos a estos parámetros. Mediante la suscripción lo que estamos haciendo es vamos a controlar en todo momento si se produce algún cambio en los parámetros de esta URL, de tal forma que si se produce algún cambio, pues nuestra aplicación detectaría los cambios y aplicaría dichos cambios sin tener que de nuevo recargar la página al completo. Es decir, vamos a reaccionar a cambios de manera dinámica en caso de que cambie la URL. Dentro del suscribe lo que vamos a hacer es añadir una función flecha, y dentro de esta función flecha, que esta función flecha va a recibir los parámetros, ¿vale? Va a recibir los... Ya podemos implementarlo también aquí, ¿no? Params de tipo paramap,
una forma de hacerlo, o también podemos directamente decir que esta función va a recibir un parámetro que es params, y lo que vamos a hacer es, de todos esos parámetros que tiene nuestra ruta, pues vamos a obtener uno en concreto, que se llama id, ¿vale? Entonces vamos a definir una variable que se llame id y vamos a acceder mediante params.get a el valor de dicha propiedad, perdón, de dicho de dicho parámetro que le hemos pasado en la ruta, que se llama identificador, que concretamente se corresponde con el primer parámetro de nuestra ruta. Y lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar por consola, mediante un console.log, el valor del identificador. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros aquí? Nosotros aquí lo que podríamos hacer es la llamada a un servicio para obtener el identificador de la tarea que se ha pasado como parámetro y cargar el contenido de dicha tarea en el formulario de edición. Y de esta forma, pues, cada vez que se modifique el identificador, al estar suscrito a los parámetros de la URL, se va a actualizar, ¿vale? De manera automática, de manera dinámica, se va a actualizar el contenido del formulario. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a inspeccionar elementos y vamos a acceder a la consola. ¿Vale? Y podéis ver cómo está apareciendo aquí el número 92. Si yo cambio el 92 por 91, ¿vale? Pues fijaros que de nuevo aparece aquí el 91. Si nuestra aplicación hiciese una redirección a otro parámetro, ¿vale? Pues no se refrescaría al completo la página, ya que lo hemos hecho mediante una suscripción, ¿vale? Ok, pues esto sería todo. Esta sería la forma de configurar en nuestro proyecto rutas con parámetros. Lo último que vamos a ver son las rutas anidadas. Las rutas anidadas lo que nos va a permitir es organizar los componentes de nuestra aplicación de manera jerárquica, lo que nos va a facilitar la construcción de aplicaciones complejas. Entonces, las subrutas, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer van a ser implementar subrutas, lo que nos va a permitir es cargar componentes hijos dentro del componente padre. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro componente, el componente dashboard component, que se encuentra asociado, ¿vale? A este componente vamos a acceder, o este componente se va a mostrar cada vez que accedamos a la URL /dashboard. Pero además, dentro de este componente hemos implementado dos enlaces, que uno es stat y otro es profile, que estos enlaces lo que vamos a hacer ahora es configurarlos para que cuando el usuario haga clic en alguno de ellos se cargue el componente asociado a cada uno de estos enlaces. Es decir, que se cargue el componente stats component o el componente profile. Y se va a cargar justamente debajo de los enlaces. Entonces, vamos a acceder mediante la dirección dashboard, accederemos a nuestro componente dashboard y después este dashboard va a contener dentro dos enlaces. Podríamos implementar también otra barra de navegación diferente a la que ya tenemos, que nos redireccione a stats, al componente de estadística cuando el usuario haga clic en el texto stat, o al el componente de perfil si el usuario hace clic en profile. Entonces lo que estamos haciendo de manera jerárquica, tenemos nuestro dashboard y tiene
la ruta de dashboard tiene dos rutas hijas. Una de ellas es stats y otra de ellas es profile. Bueno, pues vamos a ver cómo configurar esto en nuestro proyecto. Para ello nos vamos a ir de nuevo al app routes y nosotros ya tenemos implementado la ruta padre, la ruta dashboard. Lo que vamos a hacer es, dentro de esta ruta padre, vamos a añadir algunos hijos con la propiedad children. Esta propiedad children lo que va a recibir será un array de rutas hijas, ¿vale? Que tendrán el mismo formato que la ruta anterior. Tendrá un path y tendrán un componente asociado. Concretamente, las rutas serán stats y la otra ruta será, y estará asociado con el componente stat component. Y la siguiente ruta será profile y estará asociado con el componente profile component. Ya tenemos configuradas las rutas, lo que vamos a hacer ahora es configurar nuestro componente dashboard. Lo que vamos a hacer en el dashboard, en el componente dashboard, será lo siguiente. Vamos a modificar estos hipervínculos, estos enlaces, y mediante el router link, pues vamos a decir que cuando se haga clic en estadísticas nos redireccione a stats y cuando se haga aquí clic en profile, pues nos redireccione a el perfil del usuario. Una cosa importante a tener en cuenta es que cuando queremos redireccionar a un componente hijo, ¿vale? Y que este componente hijo se muestre dentro del componente padre, fijaros en las rutas, que las rutas son rutas relativas. Es decir, se está teniendo en cuenta que la ruta padre es dashboard. En cambio, si yo implementase en mi barra de navegación, implementase un menú desplegable, ¿vale? Si imaginaros que dashboard cuenta con un desplegable y en este desplegable aparece tanto estadísticas, stats como profile, la redirección se debería de realizar mediante rutas absolutas. Es decir, el router link que habría que configurar en la barra de navegación tendría la siguiente forma. Sería dashboard barra stats y dashboard barra profile. ¿Vale? Esta sería la forma de implementarlo. Bueno, pues vamos a probar esto. Importante, nuestro dashboard component, para poder utilizar el router link, tiene que importar el módulo en el decorador. Entonces vamos a ver que efectivamente se encuentre implementado y vamos a probar esto, a ver si funciona. Vale, vamos a acceder a dashboard. Vale, ahora mismo no está funcionando porque los enlaces, los hipervínculos...
El problema que estamos teniendo ahora mismo es que nosotros en el dashboard component estamos haciendo referencia a router link. Sin embargo, no hemos importado, lo he comentado, pero no lo he importado en el componente. Entonces, además del router outlet, que es necesario que lo contenga también el padre para poder inyectar aquí a los componentes hijos que hemos configurado en las rutas anidadas, pues también tenemos que importar aquí el router link. Vale, creía que ya estaba importado porque no me ha saltado ningún error en la consola. Entonces, de esta forma, vale, ya tendríamos aquí, si accedemos a Dashboard, pues aparece, además del menú principal, de la barra de navegación principal, aparecería otro menú de navegación que únicamente se mostraría dentro de la opción de Dashboard. Y cuando hago clic en estadísticas, se está cargando el componente de estadísticas, y cuando hago clic en Profile, se está cargando el componente de Profile de manera correcta. Si nos fijamos en las URL, pues podéis ver cómo cambian, ¿vale? Se están cambiando de manera dinámica cada vez que se muestra un componente u otro. Mirad, he pausado este vídeo porque quería mostraros cómo implementar en nuestra aplicación, eh, en Bootstrap este menú desplegable, ¿vale? Un menú desplegable dentro del propio menú que nosotros ya hemos implementado. Entonces, lo he implementado y me he ido a Bootstrap, ¿vale? Y me he fijado en el HTML de un menú que ya se encuentra implementado. Entonces me he copiado del código fuente lo relacionado únicamente con la parte de la opción desplegable, ¿vale? Y me la voy a copiar en mi proyecto. Vamos a modificarla para que el primer enlace haga referencia al dashboard y después el desplegable muestre dos opciones, que es Stat y Profile. El error que me he encontrado es que cuando he accedido a mi aplicación e he intentado utilizar el desplegable, ahora está funcionando, pero a vosotros no va a funcionar, porque os va a dar un error en la librería de Bootstrap. Vale, está funcionando, pero si esto lo abrimos en una ventana en modo incógnito no va a funcionar, porque se está produciendo un error en la librería de Bootstrap. Esto es debido a que cuando hemos importado Bootstrap en nuestro proyecto de esta forma, ¿vale? Bootstrap a su vez hace uso de otras librerías, y en concreto la librería de Popper.js, que es una de las que utiliza Bootstrap. Cuando hemos importado nuestro proyecto, hemos importado Bootstrap, pues no se encuentra esa librería. Sin embargo, hay un archivo de Bootstrap, que es el bootstrap.bundle.min.js, que sí que cuenta ya con esa librería. Por lo tanto, vosotros lo que tenéis que hacer en vuestro proyecto es cambiar la referencia al import del JavaScript de Bootstrap por este, ¿vale? Entonces, ahora sí os va a funcionar vuestro desplegable. De tal forma que, fijaros, como cuando haga clic me lleva al dashboard, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es configurar, bueno, los router link para cuando haga clic en stat me redireccione a las estadísticas. Para ello lo que vamos a hacer es, aquí vamos a utilizar también el router link. Importante, lo que os quería mostrar es que aquí, a diferencia de cómo lo hemos hecho dentro del componente, aquí vamos a utilizar rutas absolutas.
Es decir, tendremos que acceder a dashboard/stats y a dashboard/profile. Y ahora sí podemos verificar que funciona correctamente. Fijaros cómo cuando accedo a dashboard me lleva al componente de dashboard, y cuando hago clic en stat se carga el componente hijo, y cuando hago clic en profile también se carga el componente hijo de profile. Pues finalizamos aquí este vídeo, ¿vale? En el que hemos aprendido cómo utilizar las rutas simples en nuestro proyecto, rutas con parámetros y rutas anidadas.